There in Philippians, el capítulo 3, Philippians 3, el versículo 14, hermano. 3:14. Es un texto muy hermoso, hermano, It is a beautiful verse. que es de mucho ánimo para that it el brings us pueblo a lot del of Señor. encouragement. Y es de mucho ánimo también para aquellos corazones, aquellas vidas Especially for those que hearts también and lives escuchan la palabra del Señor listen con to the ese word of grande God gozo y alegría. with Aleluya. great joy. Y dice así, hermano, la palabra del Señor. And the word of the Lord says, Filipenses capítulo 3, Philippians 3, versículo 14. 14. Y dice así: And it says, prosigo a la meta, al premio del supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un texto muy pequeño, pero muy It's a very lleno short verse, de but it's mucho full significado para nosotros. Como of dice, significance. prosigo a la I meta, press toward the mark al premio del for the supremo prize llamamiento of the de high Dios calling of God en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Incline su rostro, Let us bow our hermano, heads y yo at le this invito a time, usted también, mi and I hermano, a invite orar you al Señor. To pray as well. Eterno Dios que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Señor, en estos momentos, Señor, me presento delante de tu presencia, junto con mis hermanas y mis hermanos aquí del templo San Juan 3:16, como también por medio, Señor, también de mis hermanas y hermanos que están ahí en Facebook, también escuchando, viendo. Señor, te ruego, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos traiga, Señor, ese ánimo, Señor, ese aliento de vida, Dios, porque cuánto lo necesitamos, Señor. En esta hora te ruego que tu palabra, porque es ella, Señor, la que nos da ese ánimo, la que nos anima a proseguir, a seguir caminando, Señor, porque no es en vano, Señor, no es en vano. En esta vida, Señor, está yendo de mal en peor, pero Dios, estamos caminando, estamos prosiguiendo, Señor, porque queremos llegar, Señor, a esa Sión celestial. Pero mientras ayuda nuestras piernitas espiritualmente a seguir caminando, Señor, para así poder, Señor, saborear y conocerte, Señor, en realidad quién eres tú, Señor. Oh Padre eterno, te ruego que tú, Señor, tu palabra venga a ser una gran, Señor, bendición a nuestras vidas en esta hora. Te lo suplicamos todo esto, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, You may hermano, have your puede seats at this sentarse. time. Amen. Y fíjese, hermano, And you know, la palabra del the Señor, qué word of the hermosa Lord es. is so beautiful. Esta palabra, hermano, And this word, no importa donde usted it la abra, matters la not palabra de where Dios, you open the word of God. de ahí fluye From algo, there hermano, que nos flows llena, something that que nos fills llena us, nuestros corazones, something that nuestras fills our vidas, nuestra hearts, alma our lives, especialmente. our souls. Nos las llena para It nosotros fills it seguir, so that we can hermano, continue deseando tener desiring más de to Dios. have more of Y mientras God. yo, hermanos, And preparaba este mensaje en As I esta was tarde, preparing hermanos, this message, yo le puse, yo pensaba, hermano, en unas palabras que están en I este thought about versículo, some of que the words dice, that hermano, are in this verse. prosigo a la meta, Says, I go al forward premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. to the mark Cuando of- yo leí for the estas prize of palabras high calling of God que in dice, Christ Jesus, prosigo where a it la says, meta, I press me toward hacía the pensar mark. una cosa, And hermano, it made me think que en esta that vida in life hay que tener metas we para must poder make sobrevivir. goals in order to Hay que survive. tener metas We must have para poder goals traer to felicidad be a able to nuestras bring vidas. happiness to our Y a la lives. vez, hermano, And at the same time, nos hace nosotros más conocer, hermano, quién es Dios. it allows us to get to know the Lord Y more. cuando uno pone sus And metas, when you hermano, make cuando ya goals, sabes and cuál you es tu know meta, what your hermano, goal is, todo lo que falta es all that is needed proseguir, is to go forward, que es caminar. walk. ¿Por qué? Why? Porque hay una meta allí. Because there Hay una is meta. that goal Y that cuando you uno have. dice, yo me And propongo when you esta say, meta, I've set por this ejemplo, goal,
For example, yo quiero comprar una casa I para want mi to buy a familia. house for my family. ¿Qué dice el varón You know, y la mujer de the Dios ahí en el household, hogar? the- O el matrimonio ese que The dice, marriage says, let's se go hablan ahead entre ellos y se and forman plan esa this. meta. So they talk Y entonces it hay over, planes and that's para the poder goal, proseguir to be esa meta, able porque to ya se reach puso that goal. aquí. Y Because hermano se está alimentando you have it in acá. mind, Y and now hermano, you have it in cuando your heart. damos, hermano, inicio, hermano, a when you ese start, proseguimiento, hermano, you know, when you have allá a that lo follow lejos, through, cuando tú you will menos see it. piensas, When you ya least expect tienes it, esa casa you que tú have that estás house viendo, that o que you were habías dreaming soñado, about. o la meta que You tenías. know, or whatever your goal Yo was. tengo otro ejemplo en I have esta another noche. example. Y yo, And I me reía, hermano, was porque laughing because el ejemplo que yo voy a poner The es example a that mi I'm- hermano pastor. you know that Mi I want hermano to say this, pastor ya está my pastor, retired. my Mire, pastor has already retired. Mi hermano, él se puso una meta. You know, he made a goal. ¿Y qué dijo? He set Un a goal día for himself. And he said, one day Descansaré, I will rest. me retiraré I will retire. del lugar laboral. You know, from my ¿Y workplace. qué pasó, hermano? And what happened? Empezó a proseguir esa He meta. had that follow ¿Qué through. tenía que hacer? What did he Levantarse bien temprano. Make sure Si that he estuviera continued to get frío, up, lloviendo, lo que whether sea, it was hay cold que or seguir raining, porque hay que that he would llegar head a to esa work meta. because that was Entonces, his goal, hermano, to reach retirement. Pero para poder llegar But a una meta, in hermano, order to reach that goal, yo podía ver, hermano, I could un see- tema que le puse yo, hermano, a este you know, calling a this este sermon, mensaje, es imitando a imitating Jesús. Jesus. Para todo buen seguimiento de una meta, se For necesita good a Dios. follow-through, Para when you todo reach, or buen when you're trying to seguimiento reach de your una goal, meta, hermano, se necesita conocer a need to Jesús y know servirle a Jesus and to Jesús serve y sobre Jesus, todo decir, and overall Señor, to say, acompáñame Lord, porque yo come quiero with me imitarte, because I Señor. want to imitate you. Entonces, So, ¿qué es lo que hacía mi hermano pastor? what did our pastor do? Yo pensaba esto, hermano, And, quizás and esté I bien. thought about Quizás this, él and miraba a muchos de los know, viejitos maybe que he saw estaban a lot allá of en la mall, que the caminaban older people, allá en a la lot of the mall. walkers, Y quizás el there at the pastor decía, mall, yo un día voy you a know, estar he también probably así, figured, igual I'm going to como be one ellos. of them. ¿Y qué hacía el hermano? And so what did he do? Alimentaba esa meta, That would alimentaba ese deseo, follow-through, or the alimentaba. need to ¿Por follow qué? through Porque decía, yo voy a ser reach that como goal of ese retirement, ese because he señor knew que ya that he could terminó be one su of them. tiempo laboral. Pero know? ¿qué tuvo que hacer mi hermano But pastor? what did he have to do to Imitar reach a that? aquel He que had ya to había imitate llegado. Imitar a aquel que ya había puesto Jesus, su meta who y had- que al fin, gracias a Dios, who allowed había him llegado to a reach esa that meta retirement. final. Entonces, And ¿y allowed dónde him está, to be able to dónde finish. está nuestro hermano pastor So ahorita? where is he at right Ahí now? está. He has Bien already reached his sentadito goal mi hermano of ya, retirement. ya retirado del He's trabajo retired laboral. from working. ¿Por qué, hermano? Porque Why? se tiene que Because imitar. you have Algo to se tiene que, imitate. yo quiero ser como You esa have persona to y yo sé have que that tengo que follow llegar. through. El hermano pastor llegó, claro que sí. And I know that our pastor Yo me arrived supongo que a there. veces iba con la chaqueta ahí bien And, frío it might have been y las cold. orejitas que se le Maybe quebraban his de lo ears, helado, were, las naricitas ahí you know, rojas, very pero cold, ¿qué? or maybe his Ahí nose va was el red. trabajo, ahí va el But trabajo. yet ¿Por he was qué? there Porque working and iba, working hermano, because prosiguiendo esa meta. he was Entonces, quiero ir after un that poquito más goal. rapidito. Pero, So hermano, there- para poder, In order to hermano, tener, hermano, el propósito have- de poder llegar a esas to metas, have that purpose to aquí drive el you to your apóstol goal. Pablo Here Paul says, nos hace una invitación a nosotros he makes an invitation to us. y nos dice, hermano, And he tells us. ahí, hermano, nos dice a There- nosotros en Filipenses, hermano, In Philippians dice, hermano, en Filipenses 3:17, 3:17 dice, hermanos, says, ser imitadores de mí my brothers, be imitators y mirad of me. a los que así se conducen Says, según el "Be ejemplo followers que together of me tenéis and mark them en which walk, nosotros. so as ye have us for an Entonces, example." fíjese, So, ahí también en 1 de Corintios, el There capítulo in 1 11, Corinthians el versículo 11, 1 dice,
1 ser says, imitadores de be mí, imitators of me, como yo de Cristo. as I Entonces, am of si usted Jesus. se fija, hermano, Él So nos if you invita notice, a imitarlo he a Él. invites us to imitate Y usted him. dirá, ¿pero And por you might qué a say, well, Él? why him? Sí, porque Well, Él because estaba imitando he a Jesús, was su imitating Salvador, Jesus, su his Redentor, Savior, his aquel que Redeemer. lo había He levantado who had y lo lifted había him transformado and en un gran transformed siervo del him Señor. into the great servant that he Entonces, por was. eso es que dice So aquí, that's why it prosigo a says la here, meta. Después I que él go conoció to- a Cristo, I reach my goal. él se propuso una meta. And he Y él, la set a meta goal era for un himself. día poder And it was estar one day allá en la to presencia be del in the Señor. presence of ¿Lo the Lord. logró? Sí And he lo was logró. able to ¿Por qué lo reach it. logró? Why? Porque Because hubo algo que tuvo que there was imitar. something Y that esto he had es, to hermano, imitate. imitar a And it was to Jesucristo. imitate Jesus. Y yo creo, mis hermanos, que And I nosotros truly como believe iglesia that we as a church, resuenan aún todavía esas Those words preciosas palabras resound de este humilde siervo del Señor. this humble Ser servant imitadores of de God, mí, be imitators pero te of fijas me, como dice, como yo as imito I a imitate Cristo. Christ Y es que es Jesus. cierto, hermano, And you para know, it's poder true. llegar To be a la able meta to que uno reach se, your goal se forma en la that you have vida, made for hay que yourself, imitar algo, you have hay que, to hay que follow seguir something. algo, You un have to patrón, follow algo a para poder pattern llegar or a donde queremos strategy to llegar. reach that. Entonces, So- nosotros, fíjese, hermano, nosotros lo vemos muy claro en You los know, we see niños. it very clearly with the kids. Los niños son The unos kids, grandes imitadores. You know, they imitate. Los niños quieren ser como papá. They want to be like their Hermano, parents. ¿qué quiere ser el niño? So Él what does quiere the pararse child como wanna do? daddy. ¿ah? They want to stand Y like luego, their dad. si la mamá le compra el gorrito And ahí if the mom y le compra buys sus them a hat just camisitas like the vaqueras dad, y then todo they eso, start to hermano, dress like the dad. el niño se siente pero bien. ¿Por And qué? Porque the se little boy parece, starts to se feel está, good about se está himself because pareciendo he's starting to como look like su his papá. dad. ¿Cuál es el objetivo de So ese what's niño the objective o de esa madre que ayudar a of ese that niño child, or que se perhaps the parezca mother, como es su so papá? that the Y child haciéndolo will look esto, like puede the llegar father. a ser como su papá. And so, Entonces vemos if he has nosotros, follow-through, hermano, he will look el like niño his quiere father and be pararse like como his él. father. El niño quiere verse como You know, él. the child wants to look like their dad. Y él también quiere hablar como He wants to él. speak and express Oh, himself like his dad. Los niños son And the unos niños kids, tan lindos, hermano, they're beautiful porque aún en los because, mismos niños los vemos you know, we como see ellos, hermano, les that gusta mucho imitar they like to aún imitate a sus héroes, hermano, como heroes. es el hombre araña You know, the y Batman Spider-Man, y todo eso. Batman. Mire, yo le voy a decir de esto. No sé si mi hermano estaba en ese tiempo cuando I éramos don't know nosotros if, niños. you know, my Ahí brother en Piedras remembers this Negras when we estaba were un kids. niño There in Piedras, que él quería volar. there was this él kid quería that volar, wanted to quería fly. moverse. He wanted to fly. Y se puso del Superman. You know, he Y got a nosotros lo cape like vimos que Superman. empezó a arrimar un colchón. And we saw that he Ahí got, you know, one donde of the estaba, mattresses donde estaba la close casa a la orilla. to the edge of the Y nos roof. fuimos, mi hermano And- Santiago y yo nos fuimos y And my brother ¿qué and va a I, hacer? we Y were just si watching him. yo We were soy like, como what is he Superman doing? y And, you voy know, a he ser said, como I'm going to fly Superman. like Superman Agarró because una that's my sábana de, hero. las So sábanas de su mamá y he se la got puso one aquí. of those bed aquí. sheets and he Oye, hermano, wrapped it around y his que se neck. sube. And so he Y le got up dije a on mi top hermano, of the ¿qué ceiling or the trancazo se roof. va a dar este? And I said, oh my gosh, Pero he's mira, gonna hermano, fall. no. Porque cuando arrimó el But colchón, when he got hermano, y the él mattress, hizo mire así, mire, you know, como and que he- quería volar and como he Superman. acted like he was No, going así to mire, fly se like dejó caer Superman. con todo lo He de let vuelo, así himself mira, y go. vamos, cayó And there en he el fell colchón. on the mattress. Entonces, ¿por So, qué hizo esto el niño? Ah, no, why porque did he quería do? imitar Because he a wanted aquel to a quien imitate él estaba, hermano, his viendo hero, quizás en las caricaturas o who he donde sea. admired and watched Yo creo on que TV. nosotros And I también, think hermano, that we, ese Cristo maravilloso, ese Cristo que nos Christ amó Jesus, y who que loved entregó su us, vida who por gave his nosotros, nos life for salvó, us, también and podemos, saved us, hermano, imitarlo a él I también, think that hermano, we para can poder imitate him llegar un día to one a ser day como él es, be hermano. like him. Entonces, ¿cuál es el objetivo So de, what is the de estos objective niños? of these Imitar kids? To imitate aquel personaje.
¿Por qué? that Porque les gusta character. ser como Why? ellos. Because they Les wanna gusta be hacer like las him. cosas que ellos They wanna hacen. do the things Hermano, that they la do. palabra del Señor And the word of está God llena de tantas it's filled cosas with so que many nosotros things podemos imitar para poder, by which we hermanos, can imitate proseguir and we sobre can esa meta, follow hermano, que and tenemos reach en la our vida goal como creyentes, como like cristianos del believers and Señor, hermano. Christians of the Lord that we are. Por eso el Señor aquí nos So that's why hace una The invitación a Lord is here nosotros. inviting Hermano, us. nos invita He's a inviting imitarlo a us. Él. Pero ¿por qué a Él, hermano? Porque Why him? Él imitaba a Cristo también. Because he Él imitaba a imitated Cristo. Christ. Por eso cuando Él ya estaba para when he's- ser He sacrificado, was about to be Él sacrificed. hablaba con Timoteo y le He decía, spoke to enseña, Timothy, enseña and he todo, said, todo lo que te "Teach he dicho, everything that I've enséñalo a los taught you. hermanos que tienes Tell the ahí en tu brothers and iglesia. sisters about ¿Por qué, hermano? what I've Porque Él taught estaba you. siguiendo, Why? Because imitando a Jesucristo, hermano, imitating hasta la Christ muerte, gloria al unto Señor. death. Entonces, nosotros So, vemos una cosa, Here hermano, we see one allí, thing hermano, there. una de las cosas que podemos of the nosotros, things hermano, that- imitar a That we Jesús. can do is to imitate Jesus. Usted sabe que desde un Do you know principio, that in the beginning, cuando el Señor Jesucristo when vino Jesus came a la tierra para poder llevar to a cabo el earth plan be able redentor to fulfill por el the cual redeeming nuestro Padre Celestial lo había of enviado, his Father, hermano, cuando Él llegó when aquí, he arrived Él here, siguió esa, él prosiguió followed esa meta. that plan Él to puso get en to su that corazón goal. He poder placed it in his llegar heart hasta donde Él pudo llegar. to be able to ¿Fue get fácil para there. Cristo Was it easy llegar for him donde Él llegó a la cruz del Calvario? reach Claro que no Calvary? fue. No, it was not. Claro que no fue. It was not Mas easy. aún sin embargo, Nevertheless, Él había determinado ya en su he had corazón determined within poder himself, llegar y in a la his vez, heart, hermano, to completar, arrive, and at the hermano, same time, lo que Él se había to be propuesto able to hacer reach por la humanidad. and to be Gloria able al to do for Señor. humanity Ahora like his nosotros, Father had. según el asked. apóstol Pablo, ¿cómo So, nosotros according podemos to- imitar a Jesús? To Paul, how can we ¿Cómo lo imitate podemos nosotros Christ? imitar? How? Gloria al Señor, hermano. Una de las cosas que And nosotros one of the things podemos imitar a Jesús, hermano, in which we can imitate es Christ que is Jesús oraba. Christ Jesus Mire qué hermoso es prayed. esta And you imitación. know, to imitate Christ in Jesús such a oraba, way, hermano. he Y ahí lo prayed. vemos nosotros, And there hermano, we see him. en San Mateo el capítulo 14, In el Matthew versículo 23. 14:23. Esta escritura es tan hermosa, hermano, porque And nos this alienta is beautiful. It's a de que beautiful es scripture. necesario It gives us poder encouragement nosotros imitar a Jesús, that hermano. we can imitate Christ. Cuando nosotros imitamos And otras when we cosas imitate aquí en la other tierra, things, no nos va a edificar. you know, or other people here No nos va a llevar on earth, nada. it's not going to Mas get aún us sin anywhere. embargo, hermano, But nevertheless, nosotros queremos llegar al final we want de nuestra carrera. to be able to reach ¿Cuántos the queremos end estar con Jesús of en la our race. eternidad? How many of us Amén, want to be hermano. with Jesus for all Sí, eternity? ¿por qué, Amen. hermano? Porque Why? es necesario Because proseguir it's necessary to esa go meta, forward proseguir, to caminar, that goal, echar a andar to go aquello, forward, hermano. to have that Gloria al follow Señor. through. Y dice ahí, hermano, ahí en there, Mateo capítulo in 14, Matthew 23 dice, 14:23 it says, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Se fija? Amen. So, A do you solas, see? He hablando was con su by Padre himself Celestial. speaking to ¿Por his qué Father. oraba, hermano? Él a Why su was Padre he- why Celestial. was he Porque praying by tenía una himself to the meta. Father? Because remember, Tenía he una had that meta, goal. llevaba un propósito He had a que purpose. seguir y era, And hermano, he la had that to cumplir la follow. redención And del it hombre was to en la cruz del redeem Calvario. mankind Pero on para Calvary. esto necesitaba But he estar needed platicando con su Padre to celestial. talk Él podía to his ver lo Father, que venía. because he Él knew what podía was ver ahead. lo que se He lo que se knew acercaba what a él, came hermano. with Mas aún that. sin embargo, hermano, él oraba. Nevertheless, he Después prayed. que servía a la multitud, después que And estaba after con la he saw the multitud, multitude, mire lo que hacía, look what he hermano. did. Dice, It despedida la multitud. ¿Qué era la after he bid multitud? La them multitud farewell. que estaba And it was necesitada. a multitude La that multitud que traía full of enfermos. needs. La They multitud had, que se you know, componía, hermano, de people that were gente sick. necesitada. They were De all gente in que need. necesitaba el poder And they needed the misericordioso mercy, the power de Jesucristo. of Jesus. Cuando ya los ayudaba, And when he was able to hermano, help them. dice, subió al monte a orar
He was aparte. able to go and pray by Él himself. siempre deseaba estar He a always solas liked orando con su Padre solitude. Celestial. ¿Por You know, when qué? it came to praying, Porque ahí a solas, speaking yo with he his estado Father, muchos tiempos because, a solas con el Señor. you know, he didn't Y have lloro a lot hasta of que time me with his Father. canso. Hasta que me canso You know, and I lloro. like to pray Porque as es well. una plática And tan I pray íntima and y tan I pray because estrecha it's such an que se intimate siente time with the tan Lord bonito pasar that we esas all horas a need solas con el Padre to spend Celestial. time with our Y Heavenly por eso Father. aquí podemos that's nosotros why imitar a Jesús en la oración. we can imitate Christ Jesus Hermano, through prayer. a veces nosotros no le ponemos mucha, And sometimes ¿cómo se dice? No valoramos la we don't oración. really value prayer. Pero mira, hermano, But, dice el texto y no me salgo. you know, in the Prosigo a la verse meta. says, Cuando "And I usted se press toward convirtió the a mark." Cristo, cuando usted se entregó When a you gave yourself Jesucristo to the Lord, y le dijeron and they told you que Cristo le amaba y that que Él quería Christ darle Jesus otra vida loved you and he aparte wanted de la to que give you a tenía. different life than what you Usted se had. entregó al You Señor, gave yourself to pero God. siempre con esa mirada y But con ese always pensamiento y with con the esa thought meta, in no me mind salgo del tema, and that con esa goal meta de un día estar to en las one day mansiones celestiales be con Jesucristo, with aquel the que nos Lord salvó. in heaven. Entonces vemos nosotros, hermano, So here we see que el día que usted se entregó a Cristo, that on the hermano, day that you es gave yourself to necesario Christ, que usted y yo nos You and pongamos I, bien y nos amarremos bien los zapatos you know, para we seguir stood caminando, fast, pero agarrar la oración, you know, and hermano, we took hold porque la of oración prayer. es lo que va a hacer Because remember, posible prayer is what's poder gonna make it llegar, possible hermano, for us a esas to mansiones reach celestiales. those ¿Por qué? celestial mansions. Porque Jesús Why? oraba, Because Christ Jesus prayed. Él oraba. He prayed. Dice allí, hermano, And it también, says there, hermano, en San Lucas, el capítulo Luke 22, 22, el versículo 41, 41. dice así, hermano, And it says, y otra vez dice aquí, and look, again it y says, él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Amen. Se fija, Do you see él this? tenía, hermano, la costumbre de orar. He was used to praying. Él buscaba la presencia de He was Dios. seeking the Él presence of buscaba la God plática con Cristo. Hay un wanted to canto muy speak hermoso que dice, to his Father. ahora puedo platicar con And Cristo, now I decirle can speak todo to lo que me Jesus, the song entristece. says, Entonces of la plática everything con that- Cristo, that stresses me. Cristo mismo, hermano, Christ Jesus, Él acostumbró He en su himself vida mientras estuvo aquí en la tierra. had that. Y yo te as digo part una of the cosa, hermano, habits. si yo dejo la oración, So yo if no la I voy a leave hacer al prayer, cielo. I'm not gonna Si make yo it no, in si heaven. yo dejo la oración y nomás de vez en cuando You know, me if I pongo a stop orar, praying and every hermano, once in yo a no la while voy a I hacer al pray, cielo. then I'm not gonna Porque make it lo to que a mí heaven. me va a hacer, Because hermano, que me what ponga is firme going to y mi make me corazón stand esté firm, recto delante del Señor, va a so ser my la heart can be oración, ready. la que It's me going va a to dar be fuerza prayer, para and it's yo gonna be the tener one that ganas de gives me servir a Dios, the para yo tener ganas de poder encouragement doblar or the esas drive to rodillas go que a forward. veces, hermano, You know, están tan duras que a you know, veces nos duele para poder hincarnos. hard to kneel Pero hermano, down. cuando las doblamos But para when we, poder buscar you know, el bend rostro our del knees Señor, to oh, seek qué the presence precioso, of the hermano. Lord, how precious Cristo that pudo, is. hermano. Cristo pudo, The hermano, Lord was tener able to ese hábito en su to corazón, have esa costumbre de poder orar al that Señor. habit of La otra praying que Jesús to God. tenía, hermano, Another thing y that the Lord solamente, had. hermano, la palabra del Señor dice que Jesús And the lloró. word said that Jesús Jesus lloró. wept. ¿Cuánto tiempo hace, hermano, que usted no llora ante la presencia And del how Señor? long has it been since you last wept ¿Cuánto before tiempo the Lord? hace que usted no llora ante la How presencia long del has it Señor? been that you Que se have acerca a not Dios. Claro cried que usted in está the buscando a presence of Dios. God? I know that you're Claro, seeking hermano, y Señor, the bendice Lord. mis hijos y bendice And mi you familia, say, y bendice. Lord, Pero bless my ¿cuántas family, veces but se le how many han times mojado sus ojos? have you, ¿Cuántas your veces usted ha eyes derramado su cried? corazón ante el Señor? Have they been filled ¿Cuántas with veces, tears? hermano, su corazón How many se times has ha your vaciado heart, y usted ha terminado en un llanto, being en poured un out lloro, before the Lord, hermano, crying ante Dios? Before the Lord, Jesús lloró, Jesus pero Jesús lloró de wept. ver cómo el pueblo judío no le aceptaba, You know, de he ver cómo el saw pueblo how- le rechazaba,
how the hermano, Jewish people did not nosotros accept him. tenemos que llorar también, hermano, we como also Cristo have to lloró. cry like Christ Poder, Jesus cried. hermano, hacer hábito en nuestras vidas de poder To have llorar that ante la habit of presencia de Dios. prayer. No solamente le busquen palabras, So sino not only to búsquele seek con him un with corazón words, compungido. but also Hacer que el Espíritu with a very Santo humble nos heart, compungue nuestro corazón that the Holy y podamos Spirit llorar, guide hermano, us ante su to be presencia. able to Gloria al seek Señor. the presence of God. Lo otra cosa que podemos And another ver thing that we can y see, que son, hermano, maneras que podemos nosotros, And it's hermano, a llevar a ways cabo, porque son that we can, las maneras como Cristo tenía you know, sus hábitos aquí make en la things tierra, hermano. happen, following the habits of Jesus. Al Señor Jesucristo, hermano, Él le gustaba buscar la casa de Dios. He liked Él to be buscaba la casa de Dios. in the house of the Nosotros Lord. vemos, hermano, We que a los see 12 años That when he was 12, fue cuando el niño se perdió, cuando fueron was a when he got Jerusalén a lost whenever they went to empadronarse. Jerusalem. Él, hermano, se perdió He allí porque got él lost. sabe dónde lo hallaron. And you know where they found Se him? tuvieron que regresar María y José a Jerusalén a buscar a Jesús Mary y no and lo Joseph hallaban. had to Y dice la go palabra out que there donde and lo look for him. hallaron And they fue en found la him. casa de Dios, Was in the fue en el house of the templo. Lord. It was in La the Biblia dice en la temple. sinagoga, The Bible pero says that it was in the sinagoga es como el synagogue, but templo ahorita. synagogue is the same Yo me thing as a imagino church. And I que can entraba imagine Jesús allí y that se Jesus was sentaba coming in and y he was sitting empezaba down a oír y a and he preguntar a was esos beginning to- doctores de la ley to y a ask esos hombres, the a doctors esos of the rabinos law, que estaban trazando la palabra del the Señor. rabbis that were there, Entonces familiar with the word of nosotros God. vemos ahí, hermano, So we como see desde there los 12 años How from él pudo 12 years of age, tener un amor he was por la able to casa de have Dios. the love Hermano, for the house of the Lord. Nunca deje usted la casa de So, Dios brother nada and más sister, porque no please tiene never ganas de leave the house venir. of the Lord just because Dios nos you don't ayude, wanna hermanos, come. para May the no Lord tener help ninguna us. excusa y So we presentarla do ante el not Señor have an y excuse. decir, ahora no, Señor, voy You el know, domingo, let us Señor, que pray al that cabo we never quizás say, ni you menos know, me echan. No, You know, no. I'm not going to go because Usted they no, probably won't even usted no miss se me. esté quedando en la casa Well, nada don't más stay porque home usted, because hermano, no quiere You venir. don't want to come. No lo haga porque Don't quiere stay hacer home because feliz of a that, nuestro hermano because, pastor. you know, or No, don't come because you wanna hágalo please the porque pastor. es Do Dios it because quien lo está God esperando is en the la one casa waiting de for Dios. you here. Es Dios el It que is quiere God verle. that wants to Es see Dios you. It is el que God quiere verle entrar that por wants to esas see you puertas. walk through those Es doors. Dios It is el que quiere God decir, that wants to ojalá tell you, mi hijo I o mis hope hijos todos that my aquí children puedan venir come esta noche tonight para cantarme alabanzas sing y adorarme. praises. Oh, hermano, qué And hermoso worship. ejemplo tenemos You know what a a beautiful seguir, example we have to hermano, follow. para estar un día allá en To esas one day mansiones be celestiales, in the mansions proseguir in con estos heaven, ejemplos de to Jesús. go forward Pero Jesús with tenía these 12 años examples of Jesus. cuando él, hermano, empezó a buscar So la he was casa de seeking Dios, the hermano. Lord Vemos ahí when he nosotros was 12. también, hermano, And then we also see en San Lucas el capítulo Luke 4, 4, el versículo 16. 4:16. Gloria al Señor, aleluya, hermano. Y dice así, hermano. And it says, No lo quiero dejar sin que usted mire, hermano, el texto que nos lleva cuando el niño era de 12 años. I wanna En read San you Lucas that verse. capítulo 2, el versículo 46. Luke 2:46. Ahí nos dice, And it says, aconteció que 3 días después and it came le to pass hallaron en 3 el days templo, later, sentado they en found medio in the de los temple, doctores de la ley, in the oyendo midst of the y doctors of the law preguntándoles and the preguntas. rabbis, asking them questions. Era muy pequeño, él He tenía was 12 quite años según la small. He historia, was 12. y él ya quería And buscar he la casa was de already Dios. seeking Usted out me the dirá, house of sí, God. pero era hijo You de might Dios. say, No, well, hermano. He was son of God. No tomemos excusas para poder Let buscar us las not cosas make de Dios. excuses for the things No of God. tomemos excusas para Let's no not ir a la make casa de excuses Dios, for not coming to church. sino que pensemos que Cristo desde niño, So remember, Él buscó as a la casa child, de Dios. He was seeking out Ahora, ¿por qué lo the hizo? house of worship. Para darnos un Why did he ejemplo do a that? nosotros, Because he hermano, wanted to give us an de que example debemos that venir y we buscar la should casa de seek Dios. the house of the Lord. Mire cómo está el templo. Look how our church A mí is. no me desanima. You know, ¿Sabe por qué?
I don't Porque feel aquí está mi discouraged Padre because Celestial. my Father is Porque here. aquí Él me esperaba, y no Because solamente he a was mí, a waiting usted for me. He también. was waiting for Mi you, esposo nos esperaba my aquí. husband. Pero ¿por qué, hermano? Porque esto Lord was tenemos waiting que for all seguir. of us Si here. queremos estar If we allá, want to go up there, en aquellas mansiones in the celestiales, celestial tenemos que mansions, imponernos a we venir a la have to casa get de Dios used to coming to y church ya dejar excusas and to leave all y quedarnos en la excuses. casa, que al cabo que mañana voy, que aside. al cabo que el I'm siguiente going to go to culto church voy. later. ¿Cuánto I'm tiempo going to stay home hace today. que usted no va a la casa How de long has Dios? it ¿Cuánto been tiempo that hace? you have not gone Dios to te church? espera en la casa The Lord de is Él. waiting Él for quiere you verte here. en su He casa. wants to see Él you quiere in his verte house. entrar por He esas wants to see you puertas walking para que through puedas those doors sentarte y empezar a adorar su nombre. so you can worship Him. Por eso aquí vemos nosotros And que that's María y why José here, lo andaban buscando. You know, Mary and Pero Joseph mire were qué looking for him. hambre del Señor Jesucristo He cuando era had un that hunger adolescente, for the word of cuando era God. un jovencito. When he was a Él quiso young ir man, a la casa de Dios. he went to the house Fue of the cuando Lord. Cristo le dijo, And that's when the ¿por Lord qué me told him, buscáis why are you looking for me? en la Or Jesus said casa that. de mi Padre o en las cosas, en los negocios de mi Padre? Me conviene estar. You know, I must be here En los in the negocios house de la of my iglesia Father. te conviene business estar, of my hermano. Father. En los negocios de la iglesia de You, Dios it me is better for conviene you to estar a be mí here también, at hermano. church. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos Why? que Because seguir it's something that we mientras have to estamos follow sirviendo while al we're Señor. still here serving God. Hay otro texto muy hermoso, So hermano. another verse, Y esto lo hizo cuando ya Jesús beautiful estaba verse, and grande. This is what Christ Jesus did Cristo when lo he was hizo aquí older. cuando él era pequeño y estaba muy sujeto a María y a José. Pero know, aquí ya and lo this is vemos cuando whenever he él was ya está 12 grande, cuando under ya the está tutelage of en pleno ministerio father de and él. mother. Allí en San Lucas, el There in capítulo Luke 4, 4, versículo 16, 16, dice, he says, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga de ellos, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Note usted una if you notice palabra one ahí, thing, hermano, que what it dice, says there, conforme a su costumbre. according to his habit. ¿Qué quiere decir esto, So what hermano? does that mean Que era una exactly? costumbre que Jesús It was a tenía. habit that he had. ¿Por qué a nosotros no se nos puede hacer costumbre venir a la casa Why de Dios, is it that hermano? it can't be a habit Yo for us sé to que come la to the enfermedad house nos of the Lord? azota, yo I know sé that que hay sometimes problemas we en la get vida, sick, sometimes pero we mientras have usted problems, tenga but while you la oportunidad de venir a have la the casa de Dios, opportunity to come to véngase, the house hermano, of the Lord, véngase, come. porque Cristo Come. aquí su palabra dice, Because here the word says, entró en la sinagoga de ellos. That ¿De he quién? entered the De la iglesia synagogue. donde estaban los judíos, conforme a su costumbre. according to his Quiere decir habit. que Cristo tenía costumbre You know, de so ir a la that shows casa de that Dios. Christ Jesus Qué hermoso, hermano, made es it a habit to go to church. pedir a Dios y decir, Señor, You know, so let's ask the hazme que Lord, se me haga una costumbre en You mi know, corazón, en mi Lord, vida, let it be a Señor, habit de for buscar me siempre tu to casa de always oración, seek de buscar to be siempre, in Señor, your tu house, presencia. to Porque, hermano, have your presence cuando with me. venimos a la casa de Because when we Dios, come to the house of the nosotros Lord, podemos venir a descargar we todo lo que are necesitamos. to Pero no just lay our solamente, burdens yo down. no quiero hablar solamente de lo negativo, no, no. I don't just want to talk about the negative. Venimos a presentar peticiones come y and todo. present No, our no, no. petitions. Lo que yo te quiero decir lo What I want siguiente to es tell you esto, is the following. de que se nos haga costumbre venir a la casa de Let Dios it be a para habit to alabarlo, come to the para house of the Lord, glorificarlo, to para decirle praise Him, gracias, Señor, to porque worship si Him estoy and say hasta ahorita thank you, viva because if y I'm estoy here, parada, Señor, es por tu alive gran and standing misericordia, is because of Señor. your mercy. Dios nos permite, And hermano, may the Lord, hacer de nosotros, hermano, el venir a the la Lord casa de allows Dios, us to come to hacer church una costumbre. and Cristo make la it a tenía, habit. Jesus porque had dice aquí that. su palabra, The Lord- conforme the a word of the su Lord says it, costumbre. according to his habit. Cristo era costumbre que él It tenía. was his habit. Entonces, por eso, hermano, voy nuevamente al texto Once again, I go back to the que verse empezamos. where we started. Prosigo a la meta.
hermano, I head towards el día que usted se entregó a Cristo, el día que usted entregó su the vida prize. al Señor, So hermano, when you gave your life desde to ese Christ, momento from that empezamos moment a forward, caminar, a you correr, started walking. hermano, You started empezamos a running the proseguir race. You started a esa going meta, towards that goal. porque hermano, qué triste será know, si después de It's gonna be tantos so años sad that after estar so en la many iglesia, years of being in nosotros church, vayamos, hermano, we a no ir en ese rapto glorioso. that Usted we se not imagina, reach our goal hay of un being canto muy part of hermoso the rapture. que dice, There's a beautiful un song that día, says, one day, después de que viniera Cristo. a day after Yo tengo Christ ese canto, Jesus a came, veces no lo canto porque yo lloro mucho, you know, pero es un canto como It's a song viene la gente al that, templo a you buscar know, a Dios. that describes Pero how ya people viene buscando come a Dios to cuando seek la the presence presencia of del God Espíritu Santo after the ya rapture. no está and the presence of Se ha God ido cannot be felt con la iglesia del Señor. because the church Y has se been queda taken. esa vida llorando, So desesperadamente that llorando person y arrepintiéndose de desperately no haber servido a Dios como Dios and quería. regrets Un not día serving después de God. que viniera And the Cristo. song is called The Es Day After triste, Jesus según ese Came. canto es triste, It's very porque la sad presencia, because the buscaba la presence presencia de that they Dios were looking y for, nunca la pudo hallar. they ¿Por could qué? not feel. Porque ya la presencia Why? del Because the Espíritu Santo presence, ya se the había Holy Spirit ido acompañando had a la already iglesia del Señor. left the Por earth. eso dice aquí, prosigo So a la that's why it meta. says here, Prosigo a la meta. ¿Cuál es la I meta go suya, hermano? towards the Que no sea en goal vano or the prize. todo lo que usted está haciendo, So hermano. everything that we do, Porque usted let tiene it not metas be en el vain, Señor. because I know that Usted you have tiene una meta de goals conocer in a the Lord. Cristo Jesús. I know that you want to see the Lord. Usted tiene metas, ¿verdad que I know sí, that you hermano? have goals, ¿Cuántos tenemos right? metas How de many ir of us have de ir a goals morar con Jesús? to be with the Lord. Qué lindos son ustedes. ¿Cuántos Amen. tenemos metas para conocer a Amen. Dios, al Thank you, Señor? Jesus. Ándele, si quiere una manita. Pues mire, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hay una Why? meta. Because we have a goal. Pero Dios nos ayude, como dice May aquí, the Lord prosigo a la help us. meta. El apóstol Pablo nos invita Paul a invites proseguir us esa to go meta. forward towards Prosígala, that ¿cómo? goal. Imitando How? By imitating a Jesús. Christ Jesus. Lo que Jesús. Y estos son los más What puntos que yo Jesus hice de is- Jesús. Pero Él tiene muchos was doing. que podemos But there seguir. were a hermano. lot of other things. Él era muy a lot amoroso. of good habits. Era muy a lot of compasivo. good things Todos that esos he son did que while he podemos was here seguir on de earth, Jesús. and we Pero could estos son follow los those. más que pude hallar yo But para these are traerles just esta a noche, few hermano. examples De que haciendo estos to ejemplos outline for que you. Jesús hizo, By doing podemos this, nosotros, hermanos, we seguir prosiguiendo esa meta go para forward poder llegar towards a la that presencia un prize día, hermano, y and to be in lograr the presence of the Lord estar one day participando de ese and to rapto participate glorioso in the del Señor, rapture. hermano. Amen. So, en